Y en este contexto, el gobierno provincial llevó a la legislatura el proyecto de presupuesto 2021, con algunos números para analizar, atado al presupuesto nacional o a las proyecciones del gobierno nacional, pero insistiendo con el endeudamiento, Marce. Endeudamiento, rollover, ya lo vamos a ver. Ayer lo decíamos cuando se anunciaba vía Twitter que sería presentado en la legislatura, es que ayer vencía el plazo que tiene todos los años el gobierno para enviar a la legislatura 3 leyes fundamentales: el presupuesto, avalúo e impositiva. Y hoy lo explicaba Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda en la legislatura. Escuchemos. Las principales variables son las macrofiscales nacionales, eso no hay discusión. 5% de crecimiento del producto, una inflación interanual de 29%, un dólar de algo más de 100 pesos. Es un presupuesto que buscamos volver a la senda del superávit corriente, que de funcionamiento del Estado tengamos algún excedente, ¿no? Sobre todo la premisa es no gastar nunca un peso más de lo que recaudamos. Recordemos que en el 19 por recesión se hizo casi equilibrio, 0,1%, pero podemos decir de equilibrio, y obviamente este año, si bien todavía no está cerrado, situación recesión sumada a pandemia, lo comentábamos, ¿no? 33 meses continuos de recesión, muy agravados por los efectos del aislamiento de estos últimos 6 meses. Entonces, el objetivo es volver a la senda del equilibrio. Esto es solo una presentación, pero tiene bastante información y luego vendrán cada uno de los ministros, yo por mi cartera si hace falta, para exponer cada uno el presupuesto y empezaremos las charlas con la oposición. Insisto, es una herramienta valiosa, es una herramienta que le da beneficios a la provincia. Y la parte de deuda, lo mencionamos, tenemos un nivel de inversión pública algo menor que lo que nos gustaría, obviamente con la posibilidad de endeudamiento podríamos hacer más obras. Hay que prestarle, Emi y amigos, atención al presupuesto, porque es la ley de leyes, es el plan de gestión del gobierno, más allá de que se ha puesto de moda y en boga, lamentablemente, después de aquellas afirmaciones del ministro Guzmán, que es pura zaraza. Y en verdad, a veces, el presupuesto es zaraza, se dibuja, pero hay que seguirlo de cerca porque, insisto, es la ley madre de todos y es el plan de gestión. Ayer hablaba, dice, volvemos a la senda del crecimiento con equilibrio, decía el ministro de Hacienda. Bueno, como meta, vamos a ver si lo puede cumplir. Le vamos a mostrar algunas placas que con los datos más o menos fundamentales que nosotros creemos son los más importantes, los ves aquí. La provincia va a tener el año que viene recursos por 206.000 millones, son los ingresos que va a tener. Y prevé gastar o pretende gastar 202.000 millones de pesos, con un superávit, esa es la diferencia, un superávit de 4.000 millones de pesos. Y una deuda para obras de 350 millones de pesos, lo estamos viendo al final de esta placa, ¿no? Es decir, esto es importante porque el gobierno vuelve a insistir, lo decía de alguna manera Nieri, con el endeudamiento. Pide 350 millones de dólares o autorización a la legislatura para hacer obras. Es decir, con la plata que hay, con lo que ingresa y con lo que ya se va a gastar, no hay ninguna posibilidad de hacer obras, entonces va a tener que discutirlo, va a tener que defenderlo el oficialismo en la legislatura. Vemos otra placa. Aquí, mirá, hay un plan para la pospandemia que forma parte del presupuesto. Esto es muy importante porque los sectores más afectados por la pandemia, que son aquellos vinculados al turismo, van a ser de alguna manera beneficiados con un 50% de descuentos en los ingresos brutos. En la placa siguiente vamos a ver cuáles son precisamente esas empresas, esos sectores. El sector en general es el del turismo, pero fíjense ustedes, 757 hoteles podrían estar beneficiados con esta rebaja del 50% de ingresos brutos que van a tener, que está ofreciendo el gobierno. Después, casi 3.900 agencias de viajes, jardines maternales, gimnasios y empresas vinculadas con espectáculos. Casi 3.000 son los locales gastronómicos que también van a tener a partir del año que viene, si esto es aprobado, un 50% en la rebaja de ingresos brutos. Y después sectores, por supuesto, vemos todo vinculado con el servicio, con el turismo, taxis, remises, turismo aventura, transporte escolar, que prácticamente no han funcionado durante este año, son 2.145 y van a tener un 50% de descuento. Esto es básicamente la columna vertebral
del presupuesto. Te hablaba, porque no lo viste en las placas, del famoso rollover. Vas a escuchar ahora en las repercusiones, particularmente de los legisladores de la oposición, a hablar otra vez del rollover. El rollover es pedir deuda nueva para pagar deuda vieja. El gobierno insiste que necesita esta herramienta para contar con recursos que va a volcar a la obra pública y lo necesita por un tiempo prudencial de 2 o 3 años, o por lo menos de aquí hacia el final del mandato, que es precisamente lo que la oposición, el peronismo, no le quiere conceder al oficialismo. Esta herramienta de tenerlo 2 o 3 años con el famoso rollover, esto es autorización para pedir endeudamiento hacia afuera y poder pagar deuda que está venciendo. Son 11.700 millones de pesos lo que prevé de alguna manera pagar con este mecanismo el gobierno de Rodolfo Suárez, 5.200 millones de pesos por un bono que quiere refinanciar, 4.000 millones del Banco Nación, una deuda que acaba de refinanciar el gobierno, de renegociar, pero quiere pagar, tomar deuda, pagar esa deuda y quedarse con un tiempo por delante con esos recursos libres para poder hacer obra pública y también para organismos multilaterales. Escuchá esto con atención porque va a ser seguramente la comidilla y la discusión política de todos los años o por segundo año consecutivo en el gobierno de Suárez. Y esto decían los sectores de la oposición. Creo que el momento económico y social del país y la provincia amerita que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias, así que en principio deseamos poder lograr un acuerdo y que el gobernador como el presidente tengan sus presupuestos como los intendentes porque se necesita en este momento, pero tampoco vamos a dar un cheque en blanco. Entendemos que el ministro ha sido poco creativo a la hora de la redacción del presupuesto, que se lo dije personalmente, porque pide el mismo endeudamiento que el año pasado fracasó. Entonces creo que confiamos en que a través del vicegobernador Abed y a través del presidente de la Cámara de Diputados Lombardi podamos generar algún grado de creatividad para lograr los consensos. Estamos muy preocupados por el nivel de endeudamiento que tiene la provincia y otro punto fundamental que le pedimos explicación a Nieri es que no se ve en el presupuesto reflejado que haya ningún aumento para el personal, del gobierno y obviamente esto aflige, dado que este año no han tenido ningún tipo de aumento, no se considera ni siquiera una actualización salarial. Ya pasó el 2020 y hemos visto la gravedad de la situación económica, con lo cual ahora empieza todo un proceso de debate. Es un presupuesto focalizado en reactivar la economía a partir de incentivos a la inversión del sector privado, a asegurar mayores niveles de inversión tanto en salud como en educación y por supuesto el tema que también es importante para el gobierno provincial, aumentar la inversión del sector público en obras públicas que sean importantes para la provincia.